Capítulo 12, Entre dos mundos /diagonal primera parte. 30 de marzo. Cuando empezaste a trabajar un plan que tienes en mente, no importa si te ofrecen ayuda o quieren trabajar por ti, porque ya tienes todo calculado y no permitirás alteración alguna. ¿Qué piensas de esto? Hasta hace relativamente unos minutos, existía ruido de estruendos y gritos por todos lados, pero ahora, todo eso había terminado. Lo que fueron la mínima esperanza del mundo, había desaparecido. Quizá esta era una historia que Dios no quería que terminase de la mejor forma, quizá y el mundo en realidad no tenía otra forma de corregirse o limpiarse de algún fallo. O quizá, sí. El panorama no cambiaba en lo absoluto, seguía siendo un cielo rojo con lo que parecían ser nubes negras en movimiento constante. Y ahí, donde hace unos minutos habían chicas, se encontraba un chico, solo. La mirada de este era seca, sin rastro de algún sentimiento o mueca. Simplemente mantenía la misma mirada inexpresiva de siempre. Sin embargo, Sim no estaba solo en ese lugar como se pensaba. Ha pasado tiempo. En ese mismo lugar, donde fue el campo de la batalla más grande que se haya registrado, se encontraba una hermosa peli plata mirando a escasos metros a lo que parecía ser Sidou, un Sidou oscuro. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Sí. La bella peli plata seguía hablando, aun cuando estaba frente a una entidad que tenía al mundo en completo caos, una entidad con el poder de terminar con todos los espíritus y hechiceros. Ella se mantenía tranquila, serena, sin pizca de miedo en su mirada. A casi del otro lado del mundo, se había registrado un poder colosal que, al igual que este Sidou, tenía en completo desorden los cielos. Pero ella apareció frente a esa cosa, frente a esa gran serpiente o dragón, y aún así, llegó aquí, sin muestras de agotamiento ni heridas. ¿Ella fue capaz de terminar con ese monstruo que fue capaz de destruir con una parte de Europa? Después de todo, lo que tanto espere y trabaje, fue en vano. Ella sabía lo que había pasado, ella comprendía la situación de las cosas. Porque incluso estando en otra parte del mundo, ella sabía que los espíritus habían caído, ya que no sentía el poder de ellas por ningún lado. Simplemente habían desaparecido, sin dejar huella. Y como si aceptara los cambios y la situación, la bella peli plata puso una mirada más seria y levantó su mano hacia el falso Sidou. Te haré caer sin, y regresarás conmigo. Porque me perteneces. Diciendo esto, ella expulsó una gran esfera blanca hacia el antes mencionado. La brillante esfera llegó muy rápido contra esa entidad, pero pasó exactamente lo que pasaba con los ataques de las chicas. La esfera, antes de tocar a ese Sidou, se desvaneció. Mío Takamiya, el primer espíritu, lejos de sorprenderse, solo observó esto con tranquilidad como si ya se esperara esto. Ese poder que tienes. ¿Cómo fue que? Y después de ignorarla por unos momentos, este Sidou solo volteó a mirarla y comenzó a flotar de nuevo mientras seguía observándolo. Cuando este se detuvo, miraba a Mio de forma un poco rara, como si pusiera más atención en ella de lo debido, cosa extraña de él. Mio no entendía qué pasaba, pero aún así, no apartaba su mirada tampoco. Era claro que no debía subestimarlo, ya que aunque este chico parecía estar tranquilo, seguía alterando todo el panorama con su presencia. Desde la perspectiva del falso Sidou, mirando a Mio que estaba con los pies en suelo, miró por un momento algo más. A sus ojos, al lado de Mio aparecieron otras personas, que poco a poco se sumaban más y más al lado de ella, como si él las estuviera imaginado ya que ella seguía ahí sola. Al lado de ella, apareció otro Sidou, después las espíritus para después sumarse más gente donde apareció otro chico que parecía tener una clase de guante rojo en uno de sus brazos. Era como si un ejército de varias razas hubiesen aparecido al lado de Mio, observando al falso Sidou con sorpresa y quizá, miedo. De la nada, todos desaparecieron como si hubiese sido una mera alucinación. Este falso Sidou era tan implacable que nada podía escapar de su visión ni de su poder. Sim, tu inversión no es lógica. Ese poder que tienes, jamás lo había visto ni sentido antes, pero Mio hizo una pequeña pausa a sus palabras y, yo soy un monstruo, mi amado Sim. Dicho esto,
la tierra o más bien, el suelo de lo que quedaba de la ciudad de Tengu, comenzaba a temblar más fuerte. Que empiece nuestra última cita. Parte 1. El capítulo final de la historia, el episodio que debía terminar, había comenzado. Ya no quedaba más, ya no existían más fuerzas, ya no quedaba nada que pudiera darle un fin a lo que se conocía como el Apocalipsis. Ain Safor, Mio, la que actualmente se encontraba por confrontar a Bata, recitó unas cuantas palabras mientras que del suelo en movimiento comenzó a salir una clase de flor gigante que comenzaba a abrir lo que parecían pétalos. Anteriormente, Mio no utilizó lo que parecía ser su ángel contra Leviatán, sino unas enormes cuchillas. Esto quería decir que no estaba siguiendo una táctica de batalla común. Quizá y ella sabía que no estaba frente a alguien inferior a ella, y por eso tomó su ángel para luchar desde el principio. Al abrir cada pétalo de esa enorme flor, había una clase de silueta angelical que parecía estar rezando. Pero, eso no era todo. Ened, al decir eso, Mio enfocó su mirada en los ojos del oscuro Sidou que seguía mirándola. Cuando sus miradas se encontraron, de esa enorme flor comenzaron a salir varias partículas de luz que se dirigieron a gran velocidad hacia ese Sidou. Las partículas fueron tan rápidas que en casi un parpadeo, llegaron hacia él mientras lo alcanzaron a tocar con éxito. Esto lo miró Mio con seriedad. Sin embargo, al momento de que esas luces tocaron el cuerpo de Sidou, estas luces simplemente se apagaron sin causar algún tipo de efecto. Si hubiera algún testigo de la pelea anterior entre espíritus contra esta entidad, se le vendría la imagen de Kotori cuando fue tocada por este Sidou, una imagen donde Kotori perdió su aura y luz. Brillante. ¿Qué clase de inversión es esa? Se preguntó Mio al mirar que esas luces que podían matar y apagar cualquier cosa, sea viva o sea máquina, no sirvió de nada. Reaccionó Mio de la nada, y era de esperarse, pues este Sidou había levantado su brazo izquierdo, pero no hacia ella, sino hacia otro lado para después expulsar alguna clase de viento de su mano, causando confusión en Mio. ¿Había atacado hacia algún punto por algo? No queda de otra. Ignorando la acción de este ser, Mio comenzó a levitar para quedar de tú a tú con su amado Sin. Fuiste capaz de destruir a cada una de mis niñas sin piedad, dijo Mio. Si con ellas no tuviste compasión, tampoco la tendrás conmigo. Y si es que Sin desapareció, entonces tampoco la tendré yo. Terminó de decir la hermosa peli plata mientras expulsaba una gran aura brillante iluminando la ciudad Tengu. Este era el gran poder de Mio. El terremoto que hacía en el suelo comenzó a ser más y más violento mientras los pocos edificios intactos comenzaban a colapsar. Si algo debía compararse con el tremendo poder que estaba expulsando Mio, era el poder que los espíritus habían expulsado juntas, no, quizá y el poder de Mio estaba más allá. Aunque Mio estaba aumentando su poder con proporciones bíblicas, el falso Sidou mantenía su mirada inexpresiva. La verdad es que era demasiado aterrador verlo así. Bien. Al momento de decir eso, Mio dejó de expulsar su poder y todo el desastre que estaba causando, comenzó a calmarse para mostrarse con un aura brillante que parecía tomar varios colores. Mio en su máximo esplendor. Pero Sidou seguía mirándola, pero aunque su mirada no mostrase nada, se podía sentir que esa mirada no era una serena. Después de todo te decidiste a luchar, sí. Mio entendió esa mirada. Y en un rápido movimiento, Mio dirigió su mano hacia la inversión de Sidou y expulsó una clase de viento con varias partículas parecidas a las que había expulsado esa enorme flor. Esa gran ráfaga llegó hasta el oscuro Sidou que recibió de lleno el ataque creándose una gran luz cegadora. Muchas ráfagas de viento salieron disparadas de ahí que quizá se dieron por el gran impacto del ataque. Cuando todo comenzó a disiparse, la luz que quedaba en el punto del golpe desapareció en un parpadeo mostrando a Sidou inverso que seguía mirando a Mio. TSK. Por primera vez, Mio se mostró un poco frustrada, ya que ese Sidou seguía ahí, intacto sin ningún rasguño. Ese ataque fácilmente pudo haber matado a un espíritu del tipo inverso y destruir con buena parte de la ciudad con él. Pero con este ser no aplicaba. Entonces Mio, con otra clase de táctica en mente,
creó varias esferas de luz alrededor de ella que giraban por todo su cuerpo. A pesar del escenario y la realidad de las cosas, Mio se miraba muy imponente, parecía una clase de diosa. ¡Jo! Al momento en que Mio dio un pequeño suspiro, esas bolas de energía dejaron de girar y desaparecieron. «Eres increíble, Sim». Cuando dijo eso, el falso Sidou estiró otra vez uno de sus brazos y creó una apertura en el espacio, como si hubiera usado amago. En ese momento, ese Sidou metió su mano por esa apertura y sacó de ahí una clase de esfera brillante que parpadeaba de forma inusual. Seguidamente de eso, con un ligero movimiento de sus dedos, desapareció esa esfera de su mano. Mio observó eso con mucho cuidado, y es que aunque no tenía las palabras exactas para describir una pelea con él, sabía que ella debía ser más inteligente en esa pelea. Ya que pelear con él, era como pelear con lo impredecible en persona. Cada uno de los movimientos que usaba el dios demonio, significaba algo. Al pensar en eso, Mio se lanzó contra su oponente como buscando una lucha cuerpo a cuerpo. Aunque ella pareciese que no es del tipo de combate mano a mano. Parte 2. La hermosa Peli Plata, al casi estar cerca de él, empujó rápidamente su mano derecha hacia su objetivo y una clase de ráfaga rosa salió disparada, pero cuando esa ráfaga estuvo por tocar a ese Sidou, se creó otra clase de apertura en el espacio, más exactamente delante de él, y la ráfaga entró por ahí. Entonces, cuando esa brecha estuvo por cerrarse, apareció otra justamente detrás de Mio y esa misma ráfaga salió de ahí mismo apuntando hacia la chica. La escena se tornó como en cámara lenta y se observaba con detalle cómo ese ataque que Mio lanzó, ahora se dirigía hacia la espalda de ella. Y casi milímetros de tocar a Mio, y antes de que desapareciera la pequeña brecha que estaba delante de Sidou, Mio parpadeó. Y en un parpadeo, esa ráfaga llegó e impactó en la espalda del falso Sidou. La razón, justo al momento en que Mio iba a recibir el impacto, ambos oponentes cambiaron literalmente de lugar. Para ser más detallado, en menos de un parpadeo, Mio se encontraba en el mismo lugar donde estaba Sidou inverso, y este último apareció donde estaba Mio con anterioridad. Parecía que Mio usó ambas brechas dimensionales para usarlas como vínculo y cambiar ambas posiciones. Teletransportación. Al terminar cada destello del ataque, Mio notó cómo ahora su oponente se encontraba en la superficie, indiferente sin mirarla. Como si éste estuviera mirando exactamente el suelo que pisaba. ¿Cómo llegó tan rápido hacia ese lugar? Aunque eso no era lo que llamó tanto la atención de ella, lo que llamó su atención era que él estaba rodeado por alguna clase de aura rosa, el mismo color de la ráfaga que lanzó contra este. Era como si la energía se hubiera concentrado alrededor de él, pero, Mio entrecerró los ojos, y era entendible, porque de la nada, esta energía comenzó a girar un poco alrededor de él, como si fuera una clase de remolino con movimiento ligero. Aquí viene. Y cuando Mio dijo eso, esa energía que rodeaba a Bata salió disparada hacia ella. Pero, cuando esa energía se dirigió hacia ella, una clase de esferas brillantes aparecieron alrededor del chico. Sí, las mismas esferas que anteriormente había creado Mio y habían desaparecido. Cuando esa ráfaga llegó hacia ella, Deus creó una barrera que la protegió mientras que las luces que aparecieron alrededor de Sin explotaron con él en el centro. No cabía duda de que Mio, a diferencia de los demás espíritus, parecía que podía predecir los movimientos de su oponente. Y antes de que algo más pasara, Mio se teletransportó a la superficie, levitando a centímetros del suelo. Al zar, en cuestión de segundos, el panorama de la superficie comenzó a cambiar, no solo la superficie, también gran parte del cielo. Pues al momento de que Mio dijera esas dos palabras, las mismas ramas del ángel que usó Mio antes de combatir, salieron de nuevo. No, decir las mismas sería una mentira, ahora estas eran más grandes. Tanto así que fue como si un árbol hubiese nacido de forma muy rápida atravesando el cielo. El cielo no solamente cambió como se pensó, sino que la superficie, el suelo, cambió de color. Más que cambiar de color, era más correcto decir que el suelo tuvo un cambio monocromático.
aplicando una apariencia como el tablero de un juego de ajedrez. Sí, Mio Takamiya parecía que no contaba con un solo ángel, sino con dos. Era como si ella y el falso Shidou estuvieran dentro de un terreno diferente. Territorio. Territorio, una clase de fuerza de ataque y defensa que era utilizada por los magos más poderosos del planeta. Sin embargo, esto no parecía ser un territorio como los anteriores ya vistos. Mirando hacia el frente, la peli plata sin sorpresa, se dio cuenta que ese oscuro Shidou seguía ahí sin ningún rasguño. ¿Acaso no había forma de dañarlo? Aunque la pregunta no era para desesperarse, el espíritu más poderoso, Mio, desde el principio se daba cuenta como este Shidou no atacaba de ninguna forma seria. ¿Simplemente regresaba los ataques de Mio, no la tomaba en serio? ¿O será que no era tan fuerte como pareció ser al principio? Quizá, solo quizá, esta vez era el principio del fin para él, ya que se encontraba en la mano de Mio. Ain Sop. El segundo ángel del espíritu de origen, un ángel que era capaz de ocupar una gran escala terrenal. Este era el ángel de las leyes, el ángel que permitía que la realidad misma esté a merced del invocador. No importa si puedes abrir brechas o si tienes una fuerza de destrucción inverosímil, solo podrás salir de aquí si así lo deseo yo. Sentenció Mio en tono serio. El falso Shidou, denominado así por no ser el auténtico Shidou ya sea por personalidad ni naturaleza, seguía ahí, frío, seco, tétrico. Por más que Mio dijera o demostrara algo, él no mostraba indicios de hablar o siquiera de expresar otra cara. Si te lo ponías a pensar, él no parecía ser una clase villano trastornado, simplemente parecía ser una existencia que ignoraba su entorno, excepto cuando eliminó a ciertas vidas. ¿Qué era? ¿Qué tenía en mente? ¿Por qué a veces recibe ataques de lleno? ¿Será que sabe que no le hará nada? Quizá en el fondo quiere ser detenido. Y lo más importante quizá, hay manera de superarlo y regresar todo a la normalidad. Eso y más cosas se preguntaba Mio mientras lo miraba. Te seré sincera, sí. Hablo Mio. A pesar de las cosas, no dudé ni un segundo en lidiar contra ti. Pero como dije, tampoco tengo problema en decirte que a pesar de no dudar en eso, sí surgió la duda en si podría superarte. En ese instante, Mio miró al nuevo cielo mientras seguía hablando. Es la primera vez que dude de mi poder. Y aún teniéndote aquí, en mi propio juego, sigo dudando si pueda ganar esta pelea. Tu poder está más allá de lo entendible, y es como si algo que está más allá de lo que yo puedo ver, estuviera en tu contra también. En ese instante, Mio soltó una lágrima. Quisiera decirte que no estás solo, porque ambos lo estamos. Pero la diferencia entre nosotros dos es que a ti no te importa nada, y a mí sí, mi amado sí. Y diciendo esas palabras, Mio miró a su amado mientras decía lo siguiente: algo me dice que sea cual sea el resultado de hoy, nos volveremos a encontrar. Después de todo, eres el administrador de este juego y de los que están por venir. Diciendo esto último, Mio invocó una clase de cuchilla que salió desde la parte baja de su propio vestido. Esa cuchilla no parecía ser una como las que uno está acostumbrado a ver o manejar, era una cuchilla con un brillo anormal. Y viniendo del espíritu, no una más, sino del espíritu más grande, podía ser que esa arma era intachable. Y como era de esperar, esa hoja afilada fue directo hacia Shidou inverso. Sea quien seas, hagas lo que hagas y sientas lo que sientas, si estás en territorio de Mio, siempre estarás en jaque. Y en el instante en que la cuchilla llegó hacia el objetivo, este por primera vez se movió de forma defensiva y detuvo la enorme hoja afilada con su mano. Mio se sorprendió, no tanto por la hazaña que hizo el contrincante, sino por lo que éste hizo para hacerlo. Por fin ella había logrado que éste se moviera de esa forma. Esa cuchilla había sido capaz de cortar las cabezas de una enorme bestia como si nada, aún así, esta inusual existencia la detuvo con la palma de su mano sin recibir daño. Pero por alguna razón, Mio sabía que él era capaz de eso y más. Fascinante. Y de la nada, esa cuchilla se multiplicó para atacar al chico con intenciones de descuartizarlo. O por lo menos eso parecía.
Al momento de rodearlo y querer tocarlo, esas cuchillas fueron detenidas por alguna clase de fuerza invisible que protegía al falso Sido. No te servirá, dijo Mio para cancelar la fuerza que protegía al rival dejándolo desprotegido. Así es, Mio había alterado la realidad. Entonces esas cuchillas giraron alrededor de esta entidad una vez que hicieron contacto con él, como queriendo cortarlo, pero ni así lograban perforar siquiera su ropa. TSK. Cada vez nacía alguna clase de frustración en Mio, pues en todo este tiempo no lograba siquiera causar un rasguño en él. En ese caso, entonces fue cuando el espacio comenzó a deformarse, más precisamente en la zona donde se encontraba el chico. Mio planeaba lastimarlo de otra manera, de una manera que solo alguien con su poder podía lograr. Y era deformar el cuerpo de su rival usando el propio espacio y realidad para hacerlo. Ahí ni la armadura más poderosa y ni la defensa más grande tenía oportunidad de impedir su propia deformación. La Peli Plata tuvo una reacción de completa sorpresa, pero era de esperarse. Después de todo, el espacio que ella misma estaba deformando ya no era el mismo. Imposible. Ahora el espacio que se estaba alterando era el mismo espacio donde se encontraba ella. Y mirando hacia el frente, se dio cuenta como este falso Sidou la miraba con esos ojos brillantes. Era como si por fin, tomara en serio a Mio. «Kuke», dijo Mio cuando se dio cuenta que su oponente ya no estaba donde antes. Fue cuando en ese momento, sintió como esa persona, ahora estaba detrás de ella. Cuando la chica estaba por voltear a mirar a esa persona, se dio cuenta de algo. Algo estaba pasando en su propio territorio, y es que todo el panorama comenzaba a parpadear y el mismo espacio estaba rompiéndose como si fuera algún vidrio. Sé cómo. Y también, esta fue la primera vez que alguien hacía tartamudear a Mio. Y es que esto no podía ser cierto, era simplemente ridículo que alguien fuera capaz de alterar y deformar el territorio, el terreno que hacía ser a Mio, un verdadero dios. Y entonces fue cuando pasó, todo el panorama, desde las ramas, el cielo y el suelo de dos colores, fueron iluminados por una luz muy grande. ¿Ain? Como haciendo clic, la mente de la bella Peli Plata fue aturdida por algo que le hizo sentir un frío en la espina dorsal. Esa luz que estaba iluminando el panorama, se le hacía familiar. En todo este tiempo, ella había usado dos ángeles que la hacían ser invencible ante cualquier rival. Ain Safor, el ángel de la muerte, el ángel que le permitía matar cualquier cosa con partículas que parecen un tipo de polen. No importaba si sea una vida natural o artificial, nada ni nadie podía sobrevivir a este ataque. Ain Sof, el ángel de las leyes, un ángel que remodelaba el paisaje de forma circular. Con este ángel, Mio podía manipular las leyes de la realidad a su antojo. Pero había uno más, uno que no había usado todavía. La última carta de Mio, Ain. El ángel invisible, el ángel que podía borrar, desaparecer, destruir lo que sea y a quien sea. Esos eran los tres ángeles de Mio Takamiya, el espíritu más poderoso de la historia. Sin embargo, ¿cómo? ¿En qué momento se usó el tercer ángel? Y como era de esperar, esa luz que iluminó gran parte de la ciudad, terminó borrando al segundo ángel de Mio. No. Cualquiera podría teorizar lo que estaba pasando, quizá no era Ain, quizá era otra cosa. Pero Mio conocía esta sensación, la sensación cuando uno de sus ángeles están presentes, ¿quién mejor que ella? En pocas palabras, uno de sus ángeles destruyó al otro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Este falso Sidou, acaso tenía el tercer ángel en su arsenal? ¿Era posible? Entonces fue cuando lo vio, a varios metros de ella, gracias a su gran visión sobrehumana, se dio cuenta de que una clase de brazo estaba saliendo de una brecha en el espacio mismo. Dicha mano tenía una luz en su palma. No había duda, esa mano era igual a la de este Sidou, pero no me digas que. Flashback, eres increíble, sí. Cuando dijo eso, el falso Sidou estiró otra vez uno de sus brazos y creó una apertura en el espacio, como si hubiera usado amago. En ese momento,
ese Sidou metió su mano por esa apertura y sacó de ahí una clase de esfera brillante que parpadeaba de forma inusual. Seguidamente de eso, con un ligero movimiento de sus dedos, desapareció esa esfera de su mano. Fin del flashback y con la mirada en shock de Mio, esa mano que estaba a metros de ahí, retrocedió regresando de donde salió desapareciendo del lugar con todo y brecha. Nunca se le había visto a Mio de esta forma, derrotada y preocupada. Este hombre, Sidou, siempre estuvo jugando. ¿Acaso solo la estaba probando? ¿Acaso había algo que éste no supiera? Y es que, desde la perspectiva de ella, este hombre ya tenía la victoria incluso desde antes de que comenzara el combate. ¿Cómo se le podía enfrentar a alguien así? Con los demás espíritus y hechiceros, él usó más poder que estrategia, y aquí fue al revés. Bata, el dios demonio, el Sidou inverso, el falso Sidou o simplemente él, estaba en un rango completamente diferente. Temblando, Mio volteó a ver al causante de su miedo. Y al mirarlo, este dirigió lentamente su mano cerca de la cara de ella, más precisamente cerca de la oreja de la peli plata. Entonces de nuevo se repitió, sin previo aviso, y con las miradas entrelazadas. El falso Sidou chasqueó sus dedos. Mientras unos siguen en la misma página, otros ya están leyendo otros libros. La cosa es avanzar, la vida solo tiene una dirección y ahí es donde va. Sí. Mi. Ama. Y tal cual los demás espíritus, Mio Takamiya. El espíritu de origen, Deus, la existencia más grande y quizá la mujer que más ha amado en este mundo, comenzaba a brillar en partículas rojas. Tan rojas como los pétalos de una rosa escarlata. Y mientras desaparecía del mundo, unas imágenes aparecieron en la cabeza de Mio, esto mientras ese dios demonio la miraba. En la cabeza de Mio, comenzaron a aparecer varias escenas confusas. Entre ellas, una donde este Sidou sufría su inversión a través de una desesperación indescriptible. Lágrimas. Rápidamente la escena cambió, donde ahora mostraba a una chica pelirroja, la misma chica de la que una vez contaron los espíritus a Reina. Lucy. Esta chica estaba en un lugar lleno de fuego donde muchas criaturas de aspecto terrorífico e infernal la rodeaban mientras se ponían de rodillas frente a esta. Era como un cortometraje con varias imágenes pasando rápidamente, y entre ellas, había otra escena donde Sidou, el Sidou que todos recordaban, estaba en un escenario igual un escenario apocalíptico. A diferencia de aquí, este Sidou que apareció en su cabeza, estaba ayudando a una chica peli-plata con armadura de valquiria. No solo a ella, sino a más personas que nunca había visto en su vida. ¿Qué era esto? Estaban todos los espíritus, incluso ella apareció, pero habían muchas más personas. ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Dragones? Sean quienes sean estos individuos, estos estaban al lado de los espíritus y de ella. Era un ejército, un pelotón, y todos ellos miraban al cielo. ¿Qué significaba cada una de estas imágenes? Y al final, apareció la escena que la sorprendió más. Al frente de todos los presentes en dicha escena, se encontraba Sidou, un Sidou brillantes y con ojos de furia. Este Sidou era el mismo que ella podía describir como el Sin que ella quería formar. Y enfrente de todos ellos, lo que todos estaban mirando, estaba el falso Sidou, mirándolos con la misma expresión de siempre. Y antes de que terminase esa clase de cortometraje, vio como el Sidou bueno junto con todos los presentes, se lanzaron en contra del falso Sidou. Ciene, ¿acaso planeas tu propia derrota? Y antes de terminar lo que iba a decir, Mio Takamiya, al igual que los demás, desapareció mientras sus partículas se dirigía al cielo. Sí, ella había sido derrotada. Ni siquiera el espíritu de origen fue capaz de hacer algo contra el peor enemigo de la historia. Ahora sí no quedaba más. Todas las fuerzas que podían alguna clase de esperanza habían caído. No había más. Quizá esto era parte de un plan. Si se quería enfrentar a esto, quizá se requería la fuerza de otro planeta o quizá de otro mundo. Ya que aquí, el juego había terminado. Parte final.
La Tierra estaba en un caos irreparable, ya no había vida, y era fácil de intuir debido a que no solo en Tengu, sino en todo el país y posiblemente en todo el mundo, había fuego. Y la única existencia que se encontraba ahí, comenzó a flotar así a lo más alto, mirando el panorama. Entonces el falso Sidou tomó una posición de crucifixión y esa enorme aura que aterró al mundo, salió expulsada de nuevo mientras el mundo entero temblaba a más no poder. Los cielos ahora eran más intensos, las nubes ya no eran negras, ahora eran nubes de fuego que comenzaron a caer a la tierra quemando el mismo suelo. El mundo estaba por sufrir el cataclismo final. Relámpagos empezaron a caer por todo el mundo golpeando la tierra y las aguas del mar. Varios agujeros negros se formaron en los cielos y de ahí salieron varias criaturas infernales que volaban y destruían lo poco que quedaba de cada rincón del mundo. América, África, Europa, Asia y Oceanía. No importaba la distancia ni el lugar, el poder de este falso Sidou se expandió por todo el mundo para causar desastres y a su vez invocar demonios y criaturas que parecían ser dragones. Los volcanes comenzaban a causar erupción, las olas del mar igual empezaban a formarse con ciclones y huracanes. Los tornados en la tierra desmoronaron los pavimentos y las aguas de las pequeñas costas. Mientras todo pasaba a la vez, Sidou invertido se transportó a otro entorno, ya que había dejado el lugar que estaba siendo destruido para aparecer frente a ¿Dónde estamos? Serafal, ¿esta es una de tus bromas? ¿Qué? No tengo nada que ver con esto. 4 personas se encontraban en un lugar extraño que era gobernado por un color carmesí. Estas personas eran una persona alta y robusta con cabello rojo, mientras que la chica tenía el cabello negro atado en 2 coletas, y las otras 2 personas que igual que el primero, eran 2 hombres algo robustos mientras que uno de ellos tenía el cabello verde, el otro tenía un aspecto algo peculiar. Entonces fue cuando ellos miraron hacia arriba. En ese cielo, había una figura, la figura de un joven de no más de 17 o 18 años que los miraba con una expresión muerta, fría, neutra. Serafal ya había conocido el rostro de ese chico y cuando lo vio, no pudo evitar sorprenderse de tal inesperado encuentro. Esas 4 personas, de la nada, aparecieron en algún punto del mundo sin su consentimiento. Y parece ser que esa persona que estaba mirándolos fue el responsable de ello. ¿Acaso planeaba algo? Porque traer a 4 personas de otro mundo, y más a personas que representaban algo importante en su mundo, era ilógico. Los 4 reyes demonio de otra historia contra el único dios demonio de su propia. Fin de la primera parte. Hola, soy Eleina, quiero decirles que, gracias por ver el fanfic hasta el final. Así es, este es el capítulo final. Si bien es un final abierto, espero que puedan entenderlo y ustedes mismos. Entrelazar y unir puntos, yo me despido y nuevamente gracias por ver.